Buenos días, profesor. En esta oportunidad toca responder la pregunta 2 del curso de proyecto de tesis a cargo de los integrantes Tuvo García y Arsenio Pierre y el respeto Pedro Miguel. Eh, en bloque uno nos pide el objeto de estudio. Pregunta uno tenemos, ¿cuál es el objeto de estudio de tu investigación? Nuestro objeto de estudio es el uso de modelos de Machine Learning para predecir el rendimiento de cultivos de arroz en el Valle Jequitepeque. Pregunta 2 nos dice, ¿cómo defines conceptualmente tu objeto de estudio? Lo definimos como la aplicación de técnicas de inteligencia artificial utilizando datos agrícolas para así generar predicciones que ayuden en la toma de decisiones. ¿Tu objeto de estudios es observable o abstracto? En sí es una combinación de ambos, porque es observable porque trabaja con datos reales, pero también abstracto porque incluye modelos matemáticos y algorítmicos. Nos dice, ¿por qué elegiste ese objeto de estudio? Porque combina nuestra carrera con un problema real de nuestro entorno. Además, la agricultura es clave en nuestra región y necesita más apoyo tecnológico. Dice, ¿dónde se ubica tu objeto de estudio? Se ubica en el Valle de Tepeque, especialmente en zonas como Guadalupe y Chepén, donde se produce bastante arroz. Nos dice, ¿quiénes están involucrados en tu objeto de estudio? Principalmente los agricultores, pero también técnicos agrícolas, también investigadores y cualquier persona que trabaje con producción de arroz. ¿Qué características principales tiene tu objeto de estudio? Se basa en datos, también va a requerir procesamiento de información y busca generar predicciones útiles para mejorar la producción. Tu objeto de estudio ha sido poco investigado o muy estudiado. A nivel general sí ha sido estudiado, pero en el contexto local de mi región todavía no hay no hay todavía hay muy poca investigación, ya que como había mencionado en las preguntas anteriores de la semana 1, solo se basan en que los agricultores se basan en lo tradicional, no en de que insinúan de que tanta cantidad o de que van a producir tanto. En la pregunta 9 nos dice qué aspecto específico de tu objeto estudiarías. Como había mencionado en el título, la predicción del rendimiento del cultivo en el Valle de Jequitepeque, o sea, es decir, estimar cuánto se va a producir antes de la cosecha. O sea, una vez sembrado el arroz, em, son alrededor de 6 meses para que crezca la, ¿qué se llama? La espiga y se pueda cosechar. Por eso, durante todo ese tiempo, se va a hacer un estimado utilizando Machine Learning para ver cuánto se va a producir. En tu objeto de estudio es viable, es viable de analizar, si es viable porque podemos trabajar con datos accesibles y herramientas tecnológicas que están a nuestro alcance. Por ejemplo, para hacer esto, primero tenemos que hablar con los mismos agricultores, ¿no? En mi caso, por parte de mi papá, que trabaja en el Molino El Cholo, que está ubicado en el Valle de Jequetepeque, en dirección a Guadalupe. Este, a él tengo que primero pedirle permiso para ingresar al molino, ya que es una planta que produce, o mejor dicho, em, recolecta arroz y lo distribuye en diferentes tipos de arroz, ya sea añejo, tinajones, extra, estranil y así. También se ve la temperatura del arroz y, y eso. Y una vez hablado con ellos, tengo que hablar con los mismos agricultores, ya que esto se está basando con ellos y se le tiene que hacer unas encuestas, ya sea tipo preguntarles qué cantidad de arroz están sembrando, porque para sembrar el arroz simplemente se tiene que agarrar la espiga y sembrar, poner en el almácigo. Lo dice en el bloque 2 planteamiento del problema. ¿Cuál es tu problema general formulado correctamente?
El problema general es la falta de un sistema inteligente que nos permita predecir el rendimiento de los cultivos de arroz en el Valle de Jequitepeque. En la pregunta 2 nos dice cómo redactarías tu problema en forma de pregunta. Sería de esta manera: ¿de qué manera un sistema basado en Machine Learning puede predecir el rendimiento del cultivo de arroz en el Valle de Jequitepeque? En la pregunta 3 nos dice cuáles son tus problemas específicos, por ejemplo, la falta de datos organizados, la ausencia de herramientas tecnológicas y la dificultad para estimar la producción con métodos tradicionales. ¿Qué relación existe entre tu objeto de estudio y el problema? El objeto de estudio es la herramienta o solución y el problema es la necesidad. Básicamente el objeto busca resolver ese problema. En Tu problema es claro, preciso y delimitado, sí, porque se está enfocando en un cultivo específico como es el del arroz, en una zona concreta y en una necesidad clara que es la predicción del rendimiento. ¿Qué evidencia demuestra que el problema existe? Se evidencia que los agricultores no utilizan sistemas tecnológicos y simplemente depende de su experiencia, lo que a veces puede generar errores o pérdidas. ¿Cuál es la causa principal del problema? La falta de acceso o uso de tecnología y de análisis de datos en el sector agrícola. ¿Qué consecuencias genera el problema? Genera baja productividad, decisiones poco precisas y posibles pérdidas económicas para los agricultores. ¿Qué pasaría si no se resuelve el problema? El problema seguirá igual. Los agricultores seguirán tomando decisiones sin información precisa, lo que limita su crecimiento. Tu problema puede ser investigado científicamente, sí, porque se puede analizar con datos. También se va a aplicar modelos. En este caso vamos a utilizar un árbol de decisiones para entrenar al Machine Learning y también medir resultados de forma objetiva. En el bloque 3, que sería la fundamentación teórica, nos dice qué tareas sustenta tu investigación, teorías relacionadas con Machine Learning, también con un análisis de datos y sistemas de información, que nos permiten hacer predicciones a partir de datos históricos. ¿Qué autores recuerdan nuestro tema? Serían los que trabajan en inteligencia artificial y minería de datos, como Tom Michael o autores relacionados con aprendizaje automático aplicado. ¿Cuál es el concepto clave principal de tu estudio? En sí es la predicción, específicamente la predicción de rendimiento agrícola usando datos. ¿Qué definiciones científicas utilizarás? Se utilizará definiciones como Machine Learning, modelo predictivo, variable dependiente, independiente y rendimiento agrícola. Y en la pregunta 25 nos dice cómo se relaciona tu problema con la teoría existente. Sí, la teoría demuestra que es posible hacer predicciones con datos y nuestro problema busca aplicar esa teoría en un contexto real con la agricultura local. Después sigue ¿qué modelo teórico podrías aplicar? Podría aplicar modelos de regresión o algoritmos como árboles de decisiones que son comunes para este tipo de predicciones. En la 27 nos dice, ¿tu investigación se basa en una teoría específica? Sí, se basa principalmente en la teoría del aprendizaje automático, que nos permite que los sistemas aprendan a partir de datos. ¿Qué variables se explican desde la teoría? Serían variables como clima, el suelo, riego y fertilización, que estos influyen en el rendimiento del cultivo. ¿Qué conceptos necesitas desarrollar en tu marco teórico? Sería conceptos como Machine Learning, agricultura de precisión, análisis de datos y sistemas de información. Tu fundamentación teórica justifica tu investigación, sí, porque en sí demostramos que existen bases científicas para desarrollar un sistema predictivo y que es viable aplicarlo en este contexto. Ahora mi compañero continuará a responder las demás preguntas de esta semana 2.
Ahora pasamos al bloque 3, que es la fundamentación teórica. En este caso, vamos a ver el modelo teórico. Si podremos usar, en este caso podremos usar un modelo de regresión o algoritmos o también llamados árboles de decisión, ya que son bastante utilizados para hacer predicciones y estas predicciones que sean fiables. Por parte de la base teórica, este, sí se basa en el aprendizaje automático, el machine learning, que permite que los sistemas aprendan a partir de datos y mejoren sus resultados. Las variables, desde la teórica, se consideran variables, podríamos considerar variables el clima, el tipo de suelo, que es importante, el riego, la fertilización, porque incluyen directamente a la producción de la agricultura. En conceptos del marco teórico, vamos a desarrollar conceptos como el machine learning, la agricultura de precisión, análisis de datos y un sistema de información. La fundamentación teórica justifica tu investigación. Sí, ya que la teoría respalda la investigación porque demuestra que es posible crear un sistema predictivo basado en datos reales. Este, Pasamos a la siguiente, que debe ser los antecedentes. ¿Qué investigaciones previas existen sobre tu tema? Consideramos que sí existen existen investigaciones previas acerca del machine learning en agricultura, ya que es un tema ampliamente innovador. El machine learning viene llevando hace un año que se desarrolló la inteligencia artificial, es parte de ella, sobre todo para predecir cultivos, pero en la mayoría se desarrolla en países del extranjero, en otros países, y no en nuestro país, ni mucho menos en nuestra localidad, que su principal rubro es la agricultura, que es de donde se sostiene la economía de nuestros hogares en nuestro sector, de hacer la agricultura del arroz. Si consideramos que hay autores relacionados, bueno, principalmente investigaciones en el área de inteligencia artificial aplicada a la agricultura y al análisis de datos, los resultados relevantes. Muchos estudios demuestran que estos modelos pueden ser bastante precisos y ayudan en la toma de decisiones. Esto prácticamente no sería nuevo para nosotros, ya lo hemos visto en nuestro curso de base de datos 2 el siglo pasado, y hemos visto que realmente los estudios pueden ser muy precisos y prever cómo va a ser las metodologías utilizadas. Bueno, generalmente vamos a utilizar la recolección de datos, entrenaremos modelos de Machine Learning y debido a esto evaluaremos su precisión, con qué precisión nos estiman la producción del cultivo. Existen limitaciones de estudios, algunos trabajan con datos muy específicos y mientras que otros no se adaptan bien a las regiones, lo que dificulta su aplicación. En este caso, no consideramos que sea un problema en nuestro caso, porque nosotros sí manejamos esos temas. El aporte, pasamos a si nuestra investigación mejora, ¿qué aporte tendría nuestra investigación frente a estudios previos? Bueno, nuestra investiga, los complementa, ya que adapta estas soluciones a una realidad local, una realidad que nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra comunidad vive día a día, que es la agricultura. Como yo le dije, es algo que mantiene nuestra economía. Las diferencias con antecedentes. ¿Qué vendría a ser diferente? ¿Qué vendríamos nosotros a innovar con respecto a investigaciones previas o antecedentes? La principal diferencia es que mi estudio está enfocado en el Valle Jequitepeque y que tenemos nuestras propias condiciones, no tenemos nuestro propio clima, nuestros propios suelos, nuestras propias condiciones, mediciones, tipos de arroz y todas esas cuestiones. Eh, Nuestros tipos de antecedentes, la mayoría son internacionales, ya que como hemos dicho, esta tecnología se desarrolla poco en el Perú y aún así se desarrolla, no, pero no se desarrolla en nuestra localidad. Bueno, y si existen casos a nivel nacional. Los vacíos de conocimiento. Hay poca investigación, ya que eh, aplicada específicamente a la agricultura en nuestra zona con datos previamente rectificados. El aporte,
frente a vacíos en nuestro trabajo. Busca cubrir ese vacío como una solución práctica aplicada a nuestra localidad, nuestra región en este caso. Vamos a la parte de integración del proyecto, que es el bloque 5. Nos dice qué relación tenemos con el objeto al problema. Nosotros consideramos que está relacionadamente eh, directamente relacionado, porque el modelo predictivo es una de las herramientas, es la herramienta para resolver problemas, ya que predice basándose en datos verificados, datos que ya son reales y que prueban que esto ha pasado antes. Eh, Pasamos al sustento teórico del problema. Es decir, que si consideramos que nuestra problemática está bien sustentada, consideramos que sí, porque existen teorías que respaldan el uso del Machine Learning para hacer predicciones en distintos campos. De, bueno, en este caso puede ser el Machine Learning para, en nuestro caso, bueno, vendría a ser para la predicción, pero en otros casos conocidos que, bueno, hemos hecho el año pasado, fue en una tienda que para predecir patrones de compra, y predecir patrones de compra, en qué momento las personas suelen comprar más, qué marcas suelen comprar más y así, y de acuerdo a ello, nosotros incitábamos a que la tienda haga ofertas con respecto a cada cliente, evaluándolos y así. Y también para la represión de stock y esas cosas, prevíamos qué cosas iban a acabar antes, veíamos qué es lo que más sale, con datos ya estudiados. Justificación con antecedentes, los antecedentes muestran que funciona, pero también muestran algo muy importante, que es que es la falta de aplicarlo en contextos locales, en nuestros contextos, o sea, en nuestras condiciones del suelo, riego y toda esta cuestión. La coherencia. Sí, consideramos que todo esto está conectado al problema, la teoría y los antecedentes, debido a que este, el problema necesita una solución, la teoría explica cómo hacerlo y los antecedentes muestran que es posible lograrlo. Ahora, tu investigación aporta algo nuevo en la pregunta y nosotros creemos que nuestra investigación es sólida porque aporta una aplicación práctica en un contexto donde aún no se ha desarrollado mucho ese tipo de soluciones, donde es nuevo, vendrá a ser nuevo para nuestra utilidad y sería algo muy interesante llegar a comprobar que estos tipos de tecnologías sí ayudan al análisis para prever patrones, en este caso de la producción del arroz, de la agricultura, es una zona muy agrícola. Eh, y respecto a la solidez de si es sólida nuestra propuesta, creemos que sí, porque esta se basa en contextos bien establecidos como el Machine Learning y el análisis de datos. Machine Learning, que es aprendizaje automatizado, y el análisis de datos. O sea, tenemos que prever la producción a través del Machine Learning, que es algo que realmente está enfocado así. La aplicabilidad, sí, puede aplicarse en la zona y también adaptarse a otras regiones similares. Obviamente cambiaría un poco el contexto porque tenemos condiciones diferentes, pero sí se puede aplicar. Si es que en un primer momento lo aplicamos acá, se podría aplicar en otro lugar con otro diferente tipo de cosecha de agricultura, pues. Los riesgos. El primer riesgo que consideramos, y ese es un riesgo que tendremos que superar, que es no contar con suficientes datos o que estos no sean de buena calidad, o sea, que sean de dudosa procedencia. Y esto nos perjudicaría bastante en nuestro análisis de datos y en el Machine Learning, porque estaríamos trabajando con datos irreales, datos que no existen y por tanto en el momento de realizar la predicción, esta predicción sería errónea. Por eso necesitamos datos que sean de buena calidad, datos de primera mano. Las fortalezas. Una gran fortaleza es que nuestro problema es un problema real, un problema que podemos plasmar y combina tecnología con una necesidad concreta. La mejora del proyecto, me enfocaría en mejorar la recolección de datos y validar mejor el modelo para hacerlo más preciso. Y de esta forma hemos acabado con las preguntas número 2 de la semana 2.